Buenas tardes, vamos a empezar la clase de dependencias funcionales, pero además de la clase de dependencias funcionales, hoy estamos arrancando el tema diseño relacional, ¿tá? Que en realidad nos va a llevar unas cuantas semanas, o sea que lo vamos a arrancar esta semana, vamos a cortar la parte teórica durante el periodo de parciales, o sea la semana que viene y el periodo de parciales, y luego vamos a retomar esta temática de diseño después de los parciales, ¿tá? Estos son todos los temas de esta parte de diseño relacional. Son varios temas y la mayoría bastante grandes y importantes. Vamos a ver primero pautas informales para diseño de esquemas. Es lo primero que vamos a ver con lo que es informales en el sentido de que vamos a tratar de ver intuitivamente, informalmente, cuáles son los problemas y las formas o hacia qué tenemos que ir para poder hacer un diseño de esquemas correcto y de buena calidad. Después vamos a entrar en el tema de dependencias funcionales y esto hasta acá es lo que vamos a ver esta semana, ¿tá? Luego viene el tema de formas normales, algoritmos de diseño, y la última parte es la parte de dependencias multivaluadas y cuarta forma normal. Todo esto, como les decía, son temas grandes y bastante profundos que nos va a llevar como un buen tiempito el curso, y además hay 3 prácticos que son sobre el tema de diseño relacional, ¿tá? Bueno, y por último vamos a hablar un poco sobre el proceso de diseño para cerrar el tema. Esta parte se encuentra en estos capítulos de la 7ª edición del El Masri Navate, y si tienen alguna edición anterior no coinciden exactamente, pero andan por ahí capítulos 13, 12, 13, por ahí, ¿tá? Y además el libro como referencia de estos temas está muy bien y nosotros nos apegamos mucho al libro, así que no deberían encontrar problemas o cosas que no les cierren si leen el libro. Úsenlo como referencia porque es muy útil. Bueno, entonces vamos a empezar, como les decía, con estas pautas informales para diseño relacional. Vamos a ver 4 pautas, ¿tá? Semántica de los atributos, reducción de valores redundantes, reducción de valores nulos y el evitar que se generen tuplas erróneas. Vamos a empezar con este ejemplo. Estas serían relaciones del modelo relacional, o sea, tablas, en donde tenemos datos de empleados, de departamentos. Después tenemos una tabla que tiene los lugares de los departamentos, datos de proyectos y datos de empleados que trabajan en proyectos, ¿tá? Entonces, en este ejemplo vieron que acá los datos del empleado, bueno, tenemos el nombre del empleado, NSS sería número de seguro social, que sería lo que identifica al empleado en esta tabla. Por eso dice CLP sería clave primaria, fecha de nacimiento, dirección y número de departamento, que sería el número de departamento donde trabaja el empleado, ¿tá? En este ejemplo, el empleado podría trabajar en un único departamento, por eso tiene este dato que es único, el departamento para ese empleado. Y ahí vieron que dice CLE, cuando dice CLE se refiere a claves foráneas que también se les llaman claves externas, ¿tá? Sería lo mismo, foreign keys, claves foráneas, claves externas, ¿tá? Usamos todos esos nombres para eso. Después tenemos los departamentos, cuya clave primaria es el número de departamento y tiene otros atributos, como por ejemplo el NSS del gerente, el número de seguro social del gerente del departamento. Y ese aparece como una clave externa hacia acá, ¿verdad? Porque el gerente también es un empleado. Después, los departamentos con sus lugares
y ahí la clave son los dos atributos, porque un departamento puede estar en varios lugares. Después acá están los datos de los proyectos y el trabajo. Este ejemplo después lo vamos a retomar en algunos casos, así que está bueno recordarlo. Bueno, pero estamos acá yendo a la intuición de uno de los problemas o pautas, que es la que llamamos semántica de los atributos. Entonces, vemos acá, también como ejemplo, esta otra forma de tener, en vez de esas tablas que veíamos recién, tener estas dos tablas con toda esa información. Entonces tendríamos la tabla EMP-DEPTO, donde tenemos nombre de empleado, número de seguro social, fecha de nacimiento, dirección, número de departamento, nombre de departamento y número de seguro social del gerente del departamento. Y después tenemos otra tabla que es EMP-PROJ, donde tenemos el NSS del empleado, el número del proyecto, horas, nombre del empleado, nombre del proyecto y lugar del proyecto. Vieron que tenemos muchas menos tablas, pero cada tabla tiene como una cantidad de atributos. Entonces, ¿cuál sería el problema acá? El problema es que estas tablas no tienen una semántica clara. Cuando uno las trata de comprender, ya podría venirles muchas dudas. Por ejemplo, bueno, esta primera tabla, ¿es sobre los empleados o es sobre los departamentos? ¿O es sobre los empleados que trabajan en departamentos? ¿No? Porque tengo datos de los empleados como el nombre o la fecha de nacimiento, pero tengo también datos de los departamentos, como por ejemplo el nombre del departamento, ¿no? Acá además tengo marcada como clave el seguro social del empleado, pero tengo datos sobre el departamento, ¿no? Entonces, la semántica de esa tabla y cuáles son los elementos que representa cada tupla de esa tabla no está clara. ¿De acuerdo? Y lo mismo me pasa abajo. Tengo, personas con proyectos, pero tengo el nombre del empleado, el nombre del proyecto. Entonces, ¿qué quiero transmitir en esa tabla? ¿Qué personas trabajan en qué proyectos? ¿O quiero transmitir los datos sobre las personas o quiero transmitir los datos sobre el proyecto? Entonces, cuando yo ya veo algo, ¿no? Un diseño donde la semántica de lo que tengo en cada una de esas tablas no es clara, ¿tá? Y la semántica de los propios atributos no es clara, entonces seguramente no es un buen diseño, ¿no? Ya sería como una pauta para darme cuenta de que no es un buen diseño. Por ejemplo, les iba a decir, nombre E, se llama nombre E, supongo, no, ya me acuerdo, lo que les iba a decir era dirección, ¿no? Dirección, ese atributo que es la dirección del empleado o la dirección del departamento, ¿tá? Entonces, no está clara la semántica, ¿tá? Y en general, una forma de pensarlo es cuando tengo una tabla es qué significa cada tupla, o sea, qué elemento de la realidad me estaría representando cada tupla, ¿tá? Y eso en este caso no estaría claro. Sin embargo, cuando vimos el anterior acá, sí está claro, ¿verdad? O por lo menos bastante más claro, porque acá está el empleado con sus datos, el departamento con sus datos. Esta tabla está abocada a los lugares de los departamentos, los proyectos con sus datos y en dónde y con cuántas horas trabaja, en qué proyecto y con cuántas horas trabaja cada empleado. ¿Tá? Entonces acá sí, si yo me paro en cada una de estas tablas, yo puedo entender cuál es la semántica de esto, la semántica de los atributos y qué es cada una de esas tuplas que voy a tener ahí. ¿Tá? Bien. Entonces, pauta número 1, diseño un esquema de relación. Acuérdense que esquema de relación es le llamamos al esquema de la tabla. Diseño un esquema de relación de modo que sea fácil explicar su significado.
no combine atributos de varios tipos de entidades y tipos de vínculos en una sola relación. ¿Está? ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a las otras pautas. La siguiente era reducción de los valores redundantes. ¿Tá? Esto también, vamos a ver un poquito, que es otra señal clara de que es un mal diseño si yo tengo una cantidad de redundancia en mi base de datos. Entonces, por ejemplo, tenemos la tabla EMP-DEPTO, que es de los empleados con los departamentos, y tengo datos de los empleados y tengo datos de los departamentos. ¿Tá? Entonces tenemos el nombre del empleado, el seguro social, que es la clave, lo que identifica al empleado, fecha de nacimiento, dirección, número de departamento donde trabaja, pero además tengo el nombre del departamento y el identificador, el seguro social del gerente del departamento. Entonces, en esta tabla está pasando un poco lo que veíamos recién que no hay que hacer, que es que estamos juntando información, o sea, datos sobre el empleado y datos sobre el departamento. ¿Y por qué eso me genera redundancia? Acá se ve bien claro, ¿no? Porque yo estoy pretendiendo acá tener el empleado con el departamento en donde trabaja. Normalmente, esto es un ejemplito chiquitito, normalmente voy a poder tener una cantidad seguramente de empleados y varios departamentos. Bueno, cada vez que yo agrego un empleado que trabaja en un departamento que ya está en un mismo departamento, por ejemplo en el departamento 5, fíjense que están los dos primeros y estos otros dos, ¿tá? Silva, Vizcarra, Nieto y Esparza, todos esos trabajan en el número de departamento 5. Cada vez que tengo el empleado con el departamento en el que trabaja, vuelvo a poner el nombre del departamento y el identificador del gerente del departamento. Ahí es donde empiezo a generar redundancia, porque yo tengo que tener 4 veces que el departamento 5 se llama investigación y que este es el identificador de su gerente. ¿Para qué lo tendría 4 veces? Imagínense esto a gran escala, la cantidad de redundancia que se puede generar. Cuando tengo entonces información redundante, es una señal de que no está bien ese diseño. Sin embargo, si en vez de tenerlo así, lo tengo de esta forma, tengo acá el empleado con sus datos y solamente el número de departamento en donde trabaja. ¿Tá? Y tengo en esta otra tabla de departamentos una tupla para cada departamento con sus datos, que en este caso es el nombre y el número del gerente. También piensen, además de que podría tener muchas más tuplas, podría tener más atributos. Por ejemplo, si sobre el departamento tengo 5 atributos más, 7 atributos más, toda esa información es la que se repite, si tuviera este mal diseño que tengo acá. ¿Está? ¿Se entiende el problema? O sea, por ahora lo que vimos es, hay mucha redundancia. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué es malo que haya mucha redundancia? ¿A alguien se le ocurre la respuesta o alguna idea por qué no querríamos eso? El espacio, ¿de acuerdo? Es lo primero, ¿no?, que se nos ocurre. Estoy desperdiciando una cantidad de espacio. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Sí. Pero estamos específicamente el problema de la redundancia. ¿Cuál es el problema de tener datos así repetidos? Uh-huh. Por más que no sea redundante en los datos, capaz que no nos damos cuenta porque eso que vos decís tiene que ver con los nombres de las columnas, que tenga
mismos nombres repetidos o algo, es más bien el otro problema, el de la semántica de los atributos, ¿no? O sea, que no tengo una semántica clara de los atributos y me puede llevar a confusión. A ver, estas manos levantadas. También tener datos redundantes que lleven a la memoria. Eso es lo que dijo el compañero, que problemas de memoria, bueno, tanto en disco como en memoria RAM, de repente, si estoy de acuerdo. Sí, ¿qué más? Que al actualizar la tabla, capaz que actualizas la tabla de arriba y te queda desactualizada otra. Bien, por ahí es el otro gran problema que tenemos, que es ¿qué pasa cuando yo empiezo a modificar ahí? ¿Tá? Tengo una cantidad de cosas repetidas. Mañana cambia el gerente del departamento 5 y ¿qué tengo que hacer? Cambiarlo en todos los lugares donde aparece. ¿Y qué pasa si no me doy cuenta y no lo cambio en todos los lugares? O lo cambio en algunos lugares y en otros no, porque cometo un error. Acuérdense que en SQL, ¿se acuerdan que hacemos update, ¿no? Con un where y con eso hacemos las actualizaciones? Bueno, si por algún motivo me equivoco cuando hago esa actualización, me queda cambiado en unos lugares y en otros no. Y ahí se genera lo que llamamos en base de datos, ¿se acuerdan que hablamos en las primeras clases? Inconsistencias entre los datos, ¿no? Por ejemplo, decir que el departamento 5 en un lugar se llama, tiene el gerente tal y en otro lugar tiene otro gerente. Esa sería una inconsistencia entre los datos. ¿Había otra mano levantada por ahí? Sí. Puede ocurrir también de que tengas, digamos, información en varias tablas y al estar duplicado las informaciones, actualices capaz que una, pero varias te quedan sin actualizar, por ejemplo. Claro, sí. Es lo que estábamos diciendo, o no sé si claro, el tema es te estoy entendiendo bien. La misma tabla, claro, en varias tablas diferentes puedo tener, ahí está, cualquier tipo de redundancia innecesaria que tenga por distintos lados, voy a poder tener el mismo problema de la actualización. Bueno, entonces, eso le llamamos anomalías de actualización y se pueden distinguir tres, ¿no? Inserción, eliminación y modificación. Porque, miren, otro caso bien interesante. ¿Por qué anomalías de inserción? Porque si voy a agregar un departamento nuevo, ¿qué pasa si quiero agregar un departamento nuevo? ¿Cómo agregaría acá? En esto, ¿no? Perdón, porque en este caso. Voy a agregar un departamento nuevo. ¿Qué me va a pasar? ¿Podré? O sea, no puedes agregar un departamento nuevo, sino que cuando una persona, un empleado que trabaja en ese departamento, lo puedes... Claro. Necesito tener un empleado que trabaje en ese departamento para poder agregar el departamento nuevo. No lo puedo agregar solo. Más que la clave, fíjense que está marcada acá, es el identificador del empleado. Y la clave no puede estar en nulo. Entonces, agregar un departamento sería un problema. Agregar un empleado, si no trabaja en ningún departamento, bueno, me quedará con valores nulos ahí, que no está bueno. Ahora vamos a hablar de los valores nulos, pero agregar un empleado también es un tema, porque para agregar un empleado ya tengo que poner todos esos datos del departamento en el que trabaja. También es raro, ¿no? Y después tenemos la inserción, modificación, que es lo que decíamos hoy, y eliminación. Bueno, me queda tan ligado el departamento al empleado que si en un momento elimino empleados que trabajan en un departamento y elimino todos los empleados que trabajan en ese departamento, quiera o no, voy a borrar el departamento. Y capaz que no es lo que quiero, ¿no? Porque son entidades diferentes. Una cosa son los empleados y otra cosa son los departamentos. Así que todo eso serían esas anomalías de actualización. Entonces, para reducir los valores redundantes, la pauta 2 sería diseñe los esquemas de las relaciones de modo que no haya anomalías de inserción, eliminación o modificación en las relaciones. Si hay anomalías, señálelas con claridad a fin de que los programas que actualicen la base de datos operen correctamente. Podría ser que yo
tenga que tener igual alguna redundancia por algún motivo, y ahí tengo que estar consciente de eso y cuidar que los programas que actualizan esa base de datos controlen que quede todo bien. ¿Tá? No está nombrado lo del espacio, pero sí el espacio es un tema también. Lo que pasa es que ha sido un tema que en el correr del tiempo ha perdido importancia porque, bueno, el almacenamiento dejó de ser algo tan caro, digamos, como era en otra época. Pero sí está también el problema del espacio que se ocupa. Las claves foráneas generarían anomalías, ¿no? Las claves foráneas, en este caso... No, en general, como un concepto, en plan, si el manejador no controlara las claves foráneas, vos podrías... claro, claro. Eso sería como algo que Es que las claves foráneas justamente son las que te aseguran esa consistencia, pero van de la mano de un buen diseño, porque vos acá, si tenés este mal diseño, bueno, ya de hecho está todo en una tabla, no tenés claves foráneas, sin embargo acá, que sería la forma correcta, tenés este número D, que va a ser una clave foránea a esta clave de departamento. Y con eso ya controlás que se correspondan. Si no la tuvieras, generarías anomalías también. Exacto. Bien, ahora tercera pauta. Vamos a la tercera pauta, que es la que tiene que ver con los valores nulos. También queremos tratar de evitar los valores nulos. ¿Por qué queremos evitarlos? Bueno, desperdicio de espacio, que eso, y al igual que pasaba recién. Y esto es un punto muy interesante, que es dificultad, bueno, que está atado al último también, ¿no? Dificultad para entender el significado y múltiples interpretaciones. Los nulos son un gran problema en las bases de datos. Siempre nos generan inconvenientes. Entonces, tratamos de tener lo menos posible valores nulos. Y primero que nada, el primer inconveniente es la interpretación de eso. ¿Por qué? Porque un valor nulo para nosotros podría significar distintas cosas. Podría significar que no corresponde que vaya un valor ahí. ¿Tá? Por ejemplo, imagínense una tabla de personas donde tengo fecha de nacimiento y fecha de fallecimiento. Si la persona no falleció, en la fecha de fallecimiento está bien que haya un valor nulo, ¿no? Porque no corresponde que haya un valor ahí. Como eso puedo tener muchos ejemplos. Ustedes se enfrentaron un poco a ese tipo de cosas cuando trabajaron con el MER. Y yo me acuerdo algunas consultas y eso, que tenían dudas de, según cómo modelabas en el MER, en algún caso, podrías estar generando, que se generaran valores nulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no modelo bien en el MER, estoy de repente generando ya valores nulos que ya sé de antemano que voy a tener una cantidad de valores nulos. Entonces eso tratamos de evitarlo, ¿no? Pero a veces tienen que ver con eso, con valores que están en nulo porque no corresponde que haya un valor ahí, ¿no? Como este ejemplo que les decía recién. Pero también puede significar otra cosa el valor nulo. Puede significar que me falta el dato, que yo no lo conozco. Y ahí sería... O sea, que es un dato que debería estar, pero yo no lo tengo. Por ejemplo, una dirección. ¿Tá? Ahí sería lo que nosotros consideramos en calidad de datos, en el tema calidad de datos. Eso es una dimensión de calidad, ¿tá? Que lo consideramos como un problema, ¿no? Cuando tenemos valores nulos, es que nos está faltando información, ¿no? Entonces, esa es la otra interpretación. Está en nulo porque es un error, porque me falta información, pero ahí debería haber algo. ¿Tá? O podría estar en nulo y que yo ni siquiera sé si está en nulo, porque está bien que esté en nulo, porque no tendría que haber nada, o si está en nulo porque me falta la información. Entonces, tiene todo un tema de interpretación los nulos que no está bueno y que por eso tratamos de evitarlo. Además, si tengo funciones de agregación como count y sum de SQL, tengo problemas también si tengo... me puede generar problemas esto si tengo valores nulos. ¿Tá? Entonces tenemos la tercera pauta. Hasta donde sea posible, evite incluir en una relación atributos cuyos valores pueden ser nulos. Si no es posible, asegúrese de que se apliquen solo en casos excepcionales y no a la mayoría de las tuplas
de una relación. ¿Tá? O sea que va un poco por el lado de, si yo por diseño ya estoy considerando que en ciertos casos ahí va a haber nulos, ahí seguramente le estoy errando. ¿Tá? Una cosa es que yo tenga nulos como casos excepcionales, otra cosa es que yo ya diga, bueno, si el tipo de esto es, no sé, por ejemplo, no se me ocurre mucho, películas y tengo documentales y no documentales, entonces digo, bueno, si es documentales tengo un atributo que es, ¿qué puede ser? Algo propio de los documentales. Marina. No, pero un atributo que solamente va si es documental y que no va si es no documental. Bueno, no sé, no me está saliendo, pero lo que no tiene que pasar es eso, que yo tenga un atributo que va a llevar un valor solo en ciertos casos y en otros casos ya sé que va a ir en nulo. ¿Tá? Eso es lo que tengo que evitar. Que dejar si no lo puedo evitar totalmente, pero que sean casos excepcionales. Bueno, y ahora vamos a la última pauta, que tiene que ver con las tuplas erróneas. ¿Tá? Y esto es cuando, por un mal diseño, cuando yo consulto mis tablas y hago join, me genera tuplas que están mal. ¿Tá? Entonces, ¿cómo lo podemos ver eso con un ejemplo? Sería esto, ¿no? Supónganse que esto es los datos correctos, ¿tá? Yo acá, en empleados, no digo que sea el diseño correcto, pero sí los datos correctos. Tengo los empleados con los proyectos, perdón, no son proyectos, acá son productos. Tengo empleados con productos, ¿tá? Y la relación entre los empleados y los productos. Son en realidad es proyectos, pero el nombre de los proyectos son productos, no importa. Entonces, estos son los datos que están correctos, ¿no? Por ejemplo, José Silva está con el producto X y con el producto Y, y los lugares de esos productos son Belén y Sacramento. ¿Tá? Entonces, estos son los datos correctos, ¿no? Y José Silva tiene este número de identificador de Seguro Social. ¿Tá? Y así todo, ¿no? Estos serían como los datos de referencia. Ahora, si yo tuviera, cambiara esta tabla, la partiera en dos y tuviera en estas dos tablas de esta manera, una que es lugares emp, entonces me queda el nombre del empleado y el lugar del producto, y después tengo otra que tiene los empleados con los, bueno, son proyectos en realidad, se llaman productos, y eso me mareó, pero en realidad son proyectos, ¿no? Estamos hablando de proyectos. Entonces, tenemos los empleados con el lugar del proyecto y acá los empleados con los proyectos y todo el resto de la información. Fíjense que el único atributo en común entre estas dos tablas es lugar P, ¿tá? El lugar del proyecto. Y fíjense también que esta tabla se armó solamente con el nombre y el lugar del proyecto. Ninguna de las dos cosas identifican nada, ¿tá? Ni el nombre ni el lugar. Entonces, este es un diseño espantoso, las dos tablas separadas así, ¿tá? ¿Qué pasa con esto? Bueno, cuando hago el join, se van a unir, a combinar estas dos a través del lugar P. Y lugar P, yo tengo más de un proyecto que está en el mismo lugar. Entonces, cuando se combinan a través del lugar P, se generan una cantidad de tuplas que están mal. ¿Tá? Y me termina quedando personas con su número equivocado. Por ejemplo, José Silva está en el proyecto 1 y en el proyecto 2. ¿Tá? Cuando venimos acá, José Silva quedó con estas dos ciudades, Belén y Sacramento. Cuando se combina con esta, se va a combinar con todas las tuplas que tengan Belén y Sacramento. Fíjense que están estas dos,
esta otra, esta otra, esta otra, y al combinarse con todo eso, José Silva va a quedar con números de identificador de otras personas y va a quedar probablemente con otros proyectos en los que no está. ¿Está? Entonces, todo el problema es porque el join de esas tablas se está haciendo por un atributo que no se debería. ¿Está? Todo el problema es porque los atributos que se eligieron para las tablas no están bien. ¿Está? Y en particular el atributo que tenemos en común para juntarlos no está bien elegido. Entonces, bueno, acá está marcado con esos asteriscos todas las tuplas que estarían mal, que se generaron a través de ese join. ¿Está? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a la pauta 4 y última que dice, diseñe los esquemas de modo que puedan reunirse en el sentido de join, por condición de igualdad sobre atributos claves, para garantizar que no se formen tuplas erróneas. ¿Tá? Así que hay que tener en cuenta eso también, ¿tá? que es cómo se van a combinar las tablas a través de los join, cómo se van a combinar. ¿Tá? Bueno, entonces, estas 4 pautas que vimos son como las grandes cosas en las que se basa el diseño relacional. Y lo que vamos a ver ahora son justamente, ahora de acá a varias semanas, técnicas y formas en las cuales, y toda la teoría también que está por detrás, para que el diseño pueda tener en cuenta estas pautas, estos problemas y quede un buen diseño. Entonces, resumiendo, problemas: evitar anomalías en inserción, modificación y eliminación de tuplas por redundancia, desperdicio de espacio y dificultad para operaciones por valores nulos, generación de datos erróneos por joins hechos relacionando mal las relaciones o las tablas. Entonces, bueno, lo que les decía recién, vamos a ver conceptos y teorías formales para detectar y evitar estos problemas. Y para eso, para poder ver toda esa teoría que hay en el diseño relacional y los métodos para hacer un buen diseño, tenemos que empezar por el primer tema, que es la base de todo, que son las dependencias funcionales. Así que vamos a ver la definición de dependencias funcionales. Vamos a definir lo que es la clausura de F, las reglas de inferencia para las dependencias, la clausura de X es un conjunto de atributos, la equivalencia de conjuntos de dependencias funcionales y qué es un conjunto minimal de dependencias funcionales. Arrancamos por la definición. Una dependencia funcional X, bueno, esto primero que nada, esto se lee X determina Y, ¿tá? Entonces, una dependencia funcional X determina Y entre dos conjuntos de atributos X e Y que son subconjuntos de R, especifica una restricción sobre las posibles tuplas que formarían una instancia de R. La restricción dice que para dos tuplas cualesquiera, T1 y T2 de R minúscula es la instancia, ¿no? Entonces, para dos tuplas cualquiera de R, tales que son iguales en X, entonces tienen que pasar que también sean iguales en Y. Eso es lo que me dice la dependencia funcional. Vamos a bajarlo un poquito a tierra para entenderlo bien. Supónganse que tenemos una tabla que tiene, un código de asignatura, un docente, un año, es una tabla de cursos. Cédula docente, cantidad de estudiantes y, bueno, por ahora esto.
entonces, por ejemplo, tengo la asignatura código 224, año 2023, cédula 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cantidad de estudiantes 50. Tengo esta misma año 2024 y otro docente. Y así. Bueno, entonces esto, por un lado, me dice entonces que tengo cursos, ¿no?, en donde la asignatura se dicta en distintos años y puedo tener entonces para cada una asignatura en un año, puede tener un docente u otro docente, distintas cantidades de estudiantes. O sea que el concepto de curso sería el código de asignatura, sería identificado por el código de asignatura y el año. Pero me dicen que un docente puede dictar una única asignatura por año. ¿Tá? Tengo además esa restricción. Perdón, no, mejor que eso. Un docente puede dictar una única asignatura. En mi realidad, un docente dicta una única asignatura. ¿Tá? Entonces, más o menos con lo que les dije, ¿qué dependencias funcionales les parece que se cumplen acá? Cédula de docente, CIDOC, determina, ¿no? Eso sí, el código de la asignatura. Correcto. Eso sería una dependencia funcional que se cumple acá. ¿Por qué? Porque yo les dije que un docente dicta una única asignatura. Entonces, el docente, fíjense la definición, lo que me está diciendo es, si yo en dos tuplas tuviera el mismo docente, entonces la asignatura tiene que ser la misma. Por ejemplo, podría pasar que tengo la C224 en 2022 y la dictó este docente con 80 personas. ¿Tá? Entonces, ¿qué está pasando acá? Vamos a ver. Si miramos la definición aquella, ¿no? La dependencia funcional X determina Y. En este caso, esto sería X, esto sería Y, ¿no? Y me dice entonces que esa restricción, lo que me dice es que para dos tuplas, cualquiera dos tuplas que tome, si coinciden en X tienen que coincidir en Y. Entonces, lo que me está diciendo es que esta dependencia funcional es que si hay dos tuplas en mi tabla donde tiene el mismo cédula de docente, tiene que tener el mismo código de asignatura. Eso es lo que me está diciendo. Entonces lo vamos a verificar. ¿Hay dos tuplas que tengan la misma cédula de docente ahí en ese ejemplito? Sí. Vamos a llamarles T1, T2, T3. T1 y T3, ¿verdad? T1 y T3 tienen el mismo valor en X. Entonces me tengo que fijar, bueno, esas T1 y T3, ¿coinciden en Y, código de asignatura? Sí. Entonces, lo que me está diciendo esta dependencia funcional es que siempre que sea el mismo docente acá, tiene que ser el mismo código de asignatura ahí. ¿Tá? Eso es la definición aquella aplicada a esto. Si tuviera, por ejemplo, acá otro código de asignatura, ¿qué estaría pasando? No cumple. Entonces, esta instancia no estaría cumpliendo esta dependencia funcional. ¿Tá? Decimos que acá esta instancia viola la dependencia funcional esta. ¿Tá?
no es una instancia válida para mi esquema con esta dependencia funcional. ¿De acuerdo? Entonces, así, esta T1 y T3 acá no cumplen la dependencia funcional. CIDOC determina COD así. Y eso hace que si esto es R, R no es una instancia válida de R. ¿Está? Esta, fíjense que R mayúscula, que es mi esquema, ahora pasa a tener una información más que no manejábamos hasta ahora, que son las dependencias funcionales. Las dependencias funcionales quedan ligadas al esquema, a la R mayúscula, ¿tá? Y tienen que cumplirse para todas las instancias. O sea, cualquier instancia para ser válida tiene que cumplir esas dependencias funcionales que están definidas sobre el esquema. ¿Se entiende? Al estar definidas sobre el esquema, tienen que cumplirlas todas las instancias. ¿Está? Bien. Esto, entonces, sería un escenario. Vamos a volver para atrás. Sí. Las dependencias funcionales no pueden salir simplemente de la tabla, ¿no? O sea, tiene que ser Exacto. algo del problema. Perfecto lo que dice el compañero. Las dependencias funcionales no salen a partir de una instancia particular o a partir de datos particulares, sino que es un dato del problema, de la realidad. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, ¿no? Yo hoy les dije, cuando arrancamos, el docente tiene puede estar en una sola asignatura, en una única asignatura. Ese es un dato de la realidad que se los dije yo, ¿está? Entonces, de ahí dijimos, bueno, entonces se tiene que cumplir esta dependencia funcional. Pero si yo no hubiera dicho eso, yo mirando los datos no puedo inventar dependencias funcionales, ¿ok? Mirando los datos, yo puedo decir, como dijimos recién, estos no cumplen tal dependencia funcional, pero no puedo decir porque ciertos datos cumplen una dependencia, no puedo decir esa dependencia se tiene que cumplir en mi esquema, ¿tá? Eso viene del conocimiento de la realidad. Sí. Eso de que, por ejemplo, cuando estábamos haciendo las RNE, hay algunas que surgían no porque estuvieran en la letra, digamos, sino porque cómo realizamos el esquema digamos. Entonces, ya supongo que también nos van a surgir algunas dependencias funcionales de esa manera. Sí, las dependencias funcionales, a ver, es parecido a las RNE del modelo entidad-relación, en el sentido de que son restricciones que tienen que cumplir los datos. ¿Tá? En el caso del MERC, lo que vos decís también es que algunas restricciones no estructurales las tenía que poner por cómo representé el modelo entidad-relación, que de repente hay algo que no pude representarlo ahí en el diagrama y lo tenía que poner en las restricciones no estructurales. Pero en realidad la correspondencia con esto es que son restricciones que se tienen que cumplir todas las instancias. ¿Tá? En el MER a veces las pongo con el diagrama, a veces las pongo con las RNE, ¿tá? Pero es lo mismo, son restricciones que todas las instancias tienen que cumplir y que las deduzco por el conocimiento de la realidad. Sí. Una consulta, ¿este puede tener más de un atributo que define a Sí. ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que diste vos de que un docente de una sola asignatura cada año, puedo tomar la celda del año que me define el código. Exacto, sería ese caso. ¿Tá? Si fuera, vamos a ponerlo, si fuera el ejemplo que dije primero, que fue el docente puede dar una asignatura por año, ¿tá? La dependencia funcional sería cédula de docente y año determina COD
ASIG, ¿no? Entonces ahí estaríamos diciendo que yo no puedo tener un docente, dos tuplas, ¿no? Que tienen el mismo docente, el mismo año y una asignatura diferente. ¿Está? No puede pasar eso. ¿Está? Esto es distinto a este. Son dos dependencias distintas, ¿no? Son dos restricciones de la realidad diferentes. Entonces vamos a ir ahora, volver un poquito para atrás en el ejemplo. Vamos a quedarnos solo con esta. Y vamos a corregir acá para que esta no viole esta dependencia. Y hubo otra cosa que dije yo al principio que fue, bueno, mis cursos en realidad los identifico por código, asignatura y año. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos modelo relacional definimos el concepto de clave, superclave y clave? ¿Cuál sería la dependencia funcional acá? Que me haría darme cuenta de cuál es la clave, de que mi curso lo identifico con código, asignatura y año. ¿Cuál sería la dependencia funcional que me estaría diciendo que código, asignatura y año es la clave de esta tabla? Vamos a ver, pensemos distinto. Código de asignatura y año me identifican el curso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir del concepto de clave? Si yo digo código, asignatura, año, identifican un curso, o son la clave de esa tabla, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué pasa en las instancias? ¿Qué no puede pasar? Que se repitan. Perfecto. Entonces, no puedo tener dos tuplas que tengan el mismo código, asignatura y año. ¿Está? ¿Cómo hago en términos de dependencias funcionales para poner esa restricción? Sí. ¿Código asignatura determina año? No, código asignatura determina año no sería, porque fíjate que si tuviera eso, yo acá no podría tener esta instancia. A ver. El conjunto código asignatura año hace que determinas el sesgo del docente y la cantidad. Exactamente, el conjunto código asignatura año determina al resto de mis atributos de la tabla. Cuando yo tengo una clave, siempre voy a tener entonces una dependencia funcional que dice que de esa clave determino a todos los otros atributos de la tabla. ¿Tá? Sería así entonces. Cod asig año determina CIDOC cant est. Y esa dependencia funcional es la que va a impedir que yo tenga repetido, o sea, dos tuplas con el mismo código asignatura año. ¿Por qué? Porque si aplicamos aquella definición, ¿qué nos dice la definición? Que si tengo dos tuplas con igual lado izquierdo tengo que en esas dos tuplas también tener igual el lado derecho, ¿no? Que acá, en este caso, esto es X, esto es Y. ¿No? Entonces la definición me dice, si tengo dos tuplas con el mismo X, en esas dos tuplas tengo que tener el mismo Y. ¿Qué me pasa en esta tabla si me pasa eso? Tengo dos con el mismo X, con el mismo código de asignatura y año, entonces tienen que tener los mismos valores acá, entonces ¿qué estaría teniendo en la tabla? Tuplas repetidas, exactamente. ¿Tá? Que en el modelo relacional no puede pasar porque son conjuntos de tuplas, no hay tuplas repetidas. ¿Tá? Por lo tanto, con esta dependencia funcional, yo me aseguro de que no puedo tener dos tuplas con el mismo valor en las claves. ¿Tá?
Pero normalmente entonces en las tablas yo tengo una dependencia funcional que se cumple siempre, que es la de la clave en el resto de los atributos. Siempre tengo eso. Pero además puedo tener otras dependencias funcionales, como por ejemplo pasa acá. Fíjense que tengo una dependencia funcional que viene de acá para acá. Y podría tener cualquier dependencia funcional que la realidad me marcara. Por ejemplo, vamos ahora a imaginar que tenemos un atributo más que es el nombre de la asignatura. ¿Está? Entonces, P1. Siempre la misma, ¿no? Entonces, si tengo eso, bueno, primero que nada acá tendría que agregar. Bueno, a ver. Sí. Pero si agrego ese nombre de asignatura, ¿qué más sucede? Se me genera una nueva dependencia funcional. ¿Cuál es? Ahí está. ¿Quién habló que? Código de asignatura. Se agregaría esta. Codasig determina nombre así. Y ahí tenemos otra dependencia funcional. Fíjense que en este ejemplo tenemos la dependencia de la clave, después tenemos una dependencia que es de un atributo que no está en la clave hacia un atributo que es parte de la clave, y después tenemos una dependencia que va de una partecita de la clave hacia otro atributo de afuera. O sea que pueden haber dependencias entre cualquier cosa de mi tabla. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Se entiende esa dependencia? Sí. ¿No podrías hacerla al revés, esa dependencia? ¿Que la asignatura determina el código? ¿El nombre determina el código? En principio, yo te contesto, en mi realidad, la que yo estoy imaginando, lo único que identifica es el código. Podría tener dos asignaturas que se llaman igual, pero tienen distinto código, entonces son asignaturas diferentes. Es como, ¿no? Como si dijeras cédulas de personas y nombres de personas, ahí como que se ve bien claro. Yo digo, la cédula determina el nombre. Acá digo, el código de la asignatura me determina el nombre. Normalmente los nombres de las cosas no son la clave. Digo, no las identifican, en este caso la asignatura. Sí. Podría ocurrir como en PDI, es que hay a veces suele haber una reactualización del programa y cambia el código, pero además Claro. Claro, ahí está. Pasa realmente en nuestros cursos eso, ¿no? Que cambia el código porque hay un cambio en el programa de la asignatura, pero se mantiene el nombre de la asignatura. Entonces, es verdad que eso sucede, entonces por eso es que se cumple esa dependencia. Sí. Bueno, y les hago una última pregunta de este ejemplo. Ahora que tengo esta dependencia acá, ¿necesito poner esto acá? O al revés. Yo acá tenía codasig año determina a nombre asig. Y acá tengo codasig solo determina a nombre asig. ¿Cómo conviven esas dos cosas? ¿Cuál es más fuerte? ¿Cómo lo ven intuitivamente? Estamos intuición. La de allá, ¿verdad? Es más fuerte. Solo con el código yo ya tengo el nombre. No preciso tener código y año para tener el nombre de la asignatura, ¿verdad? Bien. Entonces, yo si tengo esto acá, no preciso tener esto acá, no lo preciso ponerlo. Igual esto sigue siendo clave. ¿Está? Pero en cómo escribo las dependencias funcionales, yo podría escribirla. Vamos a sacar esto.
podría escribir así, ¿está? Y no perdí nada. Estoy diciendo lo mismo en realidad. Porque yo ya sé que código de asignatura determina el nombre de la asignatura, así que es redundante ponerlo ahí. No está mal, pero puedo no ponerlo. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí. Yo entiendo que aquella es más fuerte. ¿Cuál? La más corta. Sí. ¿No te convertía en una sola? No, lo que pasa es que si yo no pongo esta y pongo acá el nombre así, estoy diciendo menos, tengo menos información, menos restricción sobre mis datos. Yo quiero que se cumpla esto, ¿no? Porque si no, imagínate que podría tener en un año, a ver, ¿cómo sería? Distinto año y el mismo código tuviera distinto nombre de asignatura. Y eso no quiero. ¿Está? O sea que acá, por ejemplo, se llamara P1, P2, P3. Y eso no quiero. ¿Está? Bueno, entonces, volvemos allá. Vieron que la definición, entonces, esto es lo importante, digamos, lo que nos dice esto en negrita es lo que estuvimos viendo recién en el ejemplo. Y dice, observar, si X es una clave candidata de R, entonces X determina Y para cualquier subconjunto de atributos Y de R. ¿Está? Esto es un poco lo que estuvimos diciendo hoy, ¿no? Si es clave, entonces se cumple la dependencia funcional para todos los otros atributos. Cualquier subconjunto que tome se cumple esa dependencia funcional. ¿Está? Y lo otro importante observar es que X determina Y no quiere decir al revés, ¿no? Eso está claro. No dice nada sobre si al revés se cumple también o no. ¿Podría cumplirse o no? No es simétrica. No. ¿Está? Si se cumpliera, tendría yo además que escribirla. Son dependencias distintas. Bueno, esto lo que comentábamos hoy a raíz de que un compañero ya lo comentó, y es esto, ¿no? De que las dependencias funcionales son propiedades de la semántica de los atributos. Y la semántica quiere decir el mundo real. ¿Está? Cuando hablamos de semántica, hablamos de significado, hablamos de qué representa en el mundo real. Entonces, las dependencias funcionales son propiedades de la semántica de los atributos, no de un conjunto de datos particular. ¿Está? Bueno, y yendo al ejemplo hoy de EMP-PROJ, se cumplirían estas dependencias funcionales. NSS determina el nombre del empleado, ¿se acuerdan que NSS era el identificador del empleado? Número de seguro social. Entonces, este determina el nombre del empleado. Número de proyecto determina el nombre del proyecto y el lugar del proyecto. Y NSS número P determina las horas. Si quieren, para recordar un poquito cómo era, EMP-PROJ era este. Entonces, lo que me está diciendo es que se cumplen las dependencias. NSS determina el nombre del empleado. Se cumple la dependencia número P, que es el número del proyecto, determina el nombre y el lugar del proyecto. Y me está diciendo que NSS número P determina a las horas. O sea, si tomo el empleado y el proyecto, eso determina las horas que trabaja el empleado en ese proyecto. ¿Está? Se cumplen esas dependencias funcionales. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se cumple la transitividad? Se cumple, pero todavía no llegamos. Ya vamos a llegar. Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio sobre deducción de atributos y dependencias funcionales. ¿Está? Estos ejercicios los hacemos bastante y los ponemos bastante, porque es aplicar esto, como decíamos, ¿no? Las dependencias funcionales tienen que ver con la realidad, entonces con pequeñas realidades, darnos cuenta, aprender a darnos cuenta qué dependencias funcionales se cumplen. ¿Está? Entonces, este ejercicio dice, una empresa de alquiler de vehículos desea implementar una base de datos con la información de su negocio. Se tienen vehículos identificados por su número de matrícula
y de los que se conoce su marca, color, modelo y año. También se tienen clientes identificados por su número de cédula de identidad y de los que se conoce su nombre, dirección y teléfono. Un contrato de alquiler de vehículo está identificado por un número de contrato y se realiza en una fecha dada entre un cliente y un vehículo, registrándose el periodo de alquiler en días y el precio del servicio. Se considera que en una misma fecha no se puede alquilar más de una vez el mismo vehículo al mismo cliente. ¿Tá? Entonces este ejercicio es, vamos a ver qué atributos tenemos acá y vamos a ver qué dependencias funcionales se cumplen entre esos atributos. ¿Tá? Bueno, primero identifiquemos qué elementos o qué conceptos tenemos en este problema. ¿Tá? Los grandes conceptos del problema, ¿cuáles les parece que son? Vehículos, clientes y contrato. De acuerdo. Entonces, vehículos, clientes, contrato. ¿Tá? Esos son los conceptos. Y ahora tenemos que darnos cuenta, porque nosotros en las bases de datos, en realidad lo que tenemos son los atributos para dar la información sobre los conceptos, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son los atributos de los vehículos, de los clientes y de los contratos. Bueno, de los vehículos tenemos número de matrícula, que vieron que dice identificados por, ahí ya me está dando una información súper importante, que el vehículo está identificado por el número de matrícula. La marca, además tenemos la marca, el color, el modelo y el año. Todo eso serían atributos del vehículo. ¿Tá? Después tenemos los clientes y nos dice identificados por su número de cédula y de los que se conoce su nombre, dirección y teléfono. ¿Tá? Y ahí nos vamos dando cuenta cuáles son los atributos de nuestro problema. Y del contrato, ¿qué atributos aparecen en el contrato? ¿Qué les parece? El número de contrato, que ya nos dice que además que identifica el contrato. ¿Qué más? La fecha. La fecha. El cliente, bien, ese cliente, pero ese no es un nuevo atributo, ¿no? El cliente y el vehículo, que no son atributos en realidad, pero son, para el contrato son datos que tenemos que tener. Y el periodo, que serían, ahí va, la cantidad de días, y el precio. Y ahí tenemos identificados todos los atributos de mi problema. ¿Tá? Bueno, entonces, de ahí ya podemos sacar dependencias funcionales. ¿Cuáles serían? Las de clave para cada uno de nuestros conceptos. Entonces vamos a empezar por ahí. Y bueno, ¿cuál sería la dependencia funcional que pueden deducir sobre vehículos? Ahí está, vamos a llamarle mat. Perfecto. Mat determina marca, color, modelo y año. Esa es una primera dependencia funcional, entonces, que podemos deducir. ¿Tá? ¿Se entiende esto? ¿Tá? Si yo tengo, como me dice que la matrícula identifica el vehículo, yo puedo poner esta dependencia funcional, que lo que me está diciendo por la definición que vimos hoy, es que si yo tuviera dos con la misma matrícula, entonces tiene lo mismo todo esto, porque sería el mismo vehículo. ¿Tá? Bien, lo mismo, igual razonamiento vamos a hacer para los clientes y entonces ahí ponemos cédula del cliente, bueno, es la única cédula que tenemos, así que cédula determina nombre, dirección y teléfono. Teléfono. ¿Está? ¿De acuerdo?
Bueno, y ahora tenemos que poner una dependencia que surge a partir del contrato, porque nos dice el contrato de alquiler se identifica por un número de contrato, entonces se va a cumplir una dependencia número contrato, como me dicen que identifica el contrato, bueno, el resto de los datos del contrato van a estar determinados por el número del contrato, ¿tá? Y el resto de los datos son fecha, y después me dice cliente y vehículo. Entonces, ¿qué atributos pondré ahí? En la cédula y la matrícula, exactamente. Entonces ponemos fecha, CI, MAT, y después tengo dos atributos más que son periodo y precio. Entonces, deduzco todas estas dependencias funcionales. Bien, pero la letra me dice algo más. Me dice que se considera que en una misma fecha no se puede alquilar más de una vez el mismo vehículo al mismo cliente. ¿Tá? O sea, que no voy a poder tener dos veces la tripla fecha vehículo cliente. ¿Tá? Eso no se puede repetir. ¿Cómo podría asegurarme con una dependencia funcional, considerando los atributos que tengo, ¿no? Que son esos que están ahí? ¿Cómo podría yo asegurar que no suceda eso? Fecha, matrícula, fechita, lo demás. No sería matrícula. A ver, vamos a probar lo que me están proponiendo. Alguien dijo fecha, matrícula, lo demás. Lo demás es número de contrato. Porque si pongo número de contrato, voy a tener también el precio, todo lo demás que me determina el número de contrato. Entonces, esta es una propuesta. ¿Qué pasa con esta propuesta? La matrícula no está. Sí. Pero eso no sería problema, digamos, sería una redundancia entonces. Fecha, número. A ver, esperen, a ver, si hacemos esto, ¿está? Me estoy asegurando que no tenga, porque lo que no tiene que pasar es que el mismo cliente tenga dos contratos en el mismo día. Entonces, acá yo lo que digo es que si tengo una fecha y una matrícula, entonces tengo un solo contrato. Es más fuerte eso. Lo que estoy diciendo ahí es que no puedo alquilar el mismo auto dos veces en el día. En realidad, No, sea el mismo vehículo. O sea, el mismo vehículo, el mismo cliente en el mismo día. claro, por eso, pero esperen. Acá lo que yo digo es, si tengo una fecha y un auto, entonces todo lo demás puede estar una sola vez, digamos. O sea, tiene que ser siempre lo mismo. No podría tener en una fecha y un auto con dos clientes distintos, pero yo quiero poder tener eso. ¿Se entiende? Lo que no quiero es que el mismo cliente, con la misma fecha y con la misma matrícula, esté alquilado dos veces. Sí, sí, pero una cosa más, porque alguien hoy dijo así, fecha y el resto. Cuando me dicen el resto, yo pongo número de contrato porque con número de contrato ya tengo todo, ¿tá? Si tuviera así, es más fuerte todavía. Lo que estoy diciendo es, en un día puedo hacer un solo contrato de alquiler, ¿tá? Así que cualquiera de estas dos, son restricciones más fuertes que la que me piden. ¿Tá? Porque acá esta no me permite alquilar dos veces en el día el mismo auto y esta no me permite hacer dos alquileres distintos en el mismo día. Yo lo que quiero es que no se pueda en el mismo día, el mismo auto y el mismo cliente, ¿tá? Hacer dos
distintos contratos. Entonces, ¿cuál sería? Creo que por allá lo habían dicho hoy, que tú lo dijiste. ¿Cuál sería, o alguien, no sé, la dependencia funcional para resolver esto? Ahí está. Sería entonces fecha, matrícula y CI. Matrícula y CI determina al número de contrato, ¿tá? Porque de esta manera yo lo que digo es, si tengo dos tuplas, ¿tá? Con la misma fecha, matrícula y cédula, entonces es el mismo contrato, porque no puedo tener dos contratos distintos. A veces la forma de pensar la dependencia funcional más intuitiva, que es más fácil de entender, es pensar qué es lo que no puedo, ¿no? No puedo tener dos que sean misma fecha, misma matrícula y misma cédula con dos distintos acá. Eso es lo que no puedo, ¿tá? Entonces no puedo tener dos contratos distintos para la misma fecha, matrícula y persona y cliente. ¿Está? Esa entonces es la dependencia funcional que hay que agregar para respetar lo último que me dice la letra. ¿Se entendió? Bien. Bueno. Vamos a avanzar un poquitito más y luego, para dejar esta última idea de las dependencias funcionales y retomamos en la próxima clase. Vamos a definir, porque creo que cierra un poco todo esto que venimos hablando, la clausura de un conjunto F. F es el nombre que le ponemos siempre al conjunto de dependencias funcionales que tenemos, ¿está? O sea que esto, por ejemplo, siempre la notación que vamos a usar es F, ¿tá? Que tiene el conjunto de dependencias funcionales, ¿tá? Por convención usamos la letra F para mi conjunto de dependencias funcionales. ¿Ponen una en cada línea o se separan por punto y coma? No, a veces las ponemos separadas por punto y coma para que no se confunda con estas comas, ¿tá? O a veces cuando usamos símbolos, letras, por ejemplo, que no precisamos la coma, usamos mucho las primeras letras del alfabeto para simbolizar los atributos. Entonces decimos, por ejemplo, AB determina CDE, ponele. ¿No? Y estos son atributos. Y acá no ponemos comas porque cada letra es un atributo. Entonces a veces la notación que usamos es separando, por ejemplo, separando por comas las dependencias, ¿tá? Pero siempre respetamos F para el nombre del conjunto de dependencias, las letras A, B, C, D, y no usamos la F, por supuesto, porque se entreveraría para los nombres de atributos. Bueno, estos se van a ir acostumbrando. Bien, entonces vamos a definir la clausura de F. La clausura de F es F más y ¿cuál sería la definición? Bueno, si F es el conjunto de dependencias funcionales que se especifican sobre un esquema de relación R, ¿no? F es el conjunto de dependencias funcionales que tengo especificadas, ¿tá? Sobre ese esquema de relación. F más es el conjunto de todas las dependencias funcionales que se cumplen en todas las instancias que satisfacen a F, ¿tá? A ver, lo que estamos diciendo entonces es, si yo tengo un F, ¿tá? Este F, por ejemplo, en todas las instancias que yo voy a tener en mi base de datos, para ser instancias válidas, tienen que satisfacer estas dependencias funcionales. Bueno, esas instancias, que son las válidas, las que satisfacen esto, también van a estar satisfaciendo otras dependencias funcionales que son en realidad implicadas por estas, ¿tá? Y ese conjunto se llama F+, ¿tá? ¿Sí? Y es lo que se llama la clausura de F, ¿tá?
¿Se entendió eso? ¿Sí? Entonces hoy, por ejemplo, me preguntaron, ¿se cumple la transitiva? Y ahora ya les puedo ir diciendo, aunque ahora vamos a ir a las reglas que se cumplen, pero una de las cosas que se cumple es la transitiva. ¿Tá? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo acá puse, a ver si acá, por ejemplo, desde hoy yo les estoy diciendo, fecha, mat, CI, determina el número de contrato y les digo, bueno, esto significa que determina todo lo del contrato. ¿Por qué? Porque se cumple la transitiva, porque número de contrato determina todo esto. Quiere decir que fecha, mat, CI determina fecha, por ejemplo. Fecha, mat, perdón, no, fecha es obvio. Fecha, mat, CI determina periodo. Y fecha, mat, CI determina precio. ¿Tá? Eso es porque se cumple la transitiva. Bueno, esas que nombré recién son dependencias que están en F+. ¿Tá? No están en F, porque no necesito tenerlas en F, porque a mí me alcanza con poner esto para decir cuáles son mis instancias válidas. ¿Tá? Pero sí sé que están en F+, que es la clausura. Sí. Bueno, sí, se podría decir que es más explícito, pero nunca lo escribimos a F+. ¿Tá? Porque es muy grande y es muy redundante. ¿Tá? Entonces, vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? O sea, lo que hoy no me salía la palabra, infiere, ¿no? F+ son las dependencias de F más todas las que se infieren a partir de las de F, ¿no? Ejemplo, teníamos hoy, en el ejemplo de los empleados, número de seguro social determina nombre de empleado, fecha de nacimiento, dirección y número de departamento. Y número de departamento determina nombre de departamento y número de seguro social del gerente del departamento. Esa es mi F. Vieron que acá cierro llave. Bueno, vieron que acá está usando la notación con llavecitas, que también es válida, a veces se puede poner así. Entonces, mi F tiene dos dependencias ahí. ¿Tá? Pero de estas dos podemos inferir que NSS determina a nombre de departamento y NSS y el número de seguro social del gerente. ¿Por qué? Porque número de departamento determina a estos dos. Entonces, NSS también los determina. ¿Tá? Y también podemos inferir esta. Número de departamento determina nombre de. Que no es exactamente la que está acá, porque la que está acá está diciendo que número de determina a estos dos. ¿Tá? Y acá está diciendo que determina a este. ¿Tá? Se infiere también de lo de arriba. Entonces, estas dos no están en F, pero sí están en F+. ¿Tá? Bueno, y les dejo esto para que lo vayan pensando hasta el jueves, y el jueves retomamos acá.